Seguimos con la serie especial de presentaciones sobre presiones capilares. El objetivo de esta tercera charla es el de responder tres preguntas básicas relacionadas a la saturación de fluidos en los reservorios de hidrocarburos. Analizaremos qué se entiende por la curva de presión capilar, veremos cómo se vincula la curva de presión capilar con la curva de distribución de fluidos y por último veremos si el valor de petróleo residual depende solo del medio poroso y del juego de fluidos que ocupan el espacio poral. Por ahora seguimos trabajando sin ecuaciones y asumiendo que el reservorio es homogéneo. Imaginemos que esta imagen corresponde a un reservorio homogéneo, en el que el agua y petróleo han alcanzado el equilibrio entre la gravedad, que tiende a segregar las fases, y las fuerzas capilares, que tienden a homogeneizar las saturaciones. Si se grafica la saturación de agua en función de la altura respecto a la base de este esquema, se obtiene una curva de este tipo, en la que se puede identificar una saturación constante, la saturación de agua irreductible, en la parte alta de la estructura, el nivel de agua libre, una franja con 100% de agua, hasta el contacto de fases, y una franja más o menos extensa que identificamos como zona de transición capilar, en la que la saturación de agua va disminuyendo gradualmente desde 100% hasta el valor irreductible. Resumiendo, esta curva corresponde a un sistema homogéneo, en equilibrio capilar gravitatorio, y representa la distribución de saturaciones de agua en función de la altura. Vamos a ver que aunque en primera aproximación esta curva de saturación de agua en función de la altura suele tomarse como equivalente a la curva de presión capilar del sistema, tiene muchas diferencias operativas y conceptuales. Para entender estas diferencias, es importante hacer una primera incursión en lo que hace a la determinación experimental de las curvas de presión capilar. Empecemos por analizar el comportamiento de sistemas ideales como el que constituyen este par de capilares cilíndricos. Básicamente, se pueden desarrollar dos historias de saturaciones en este modelo tan simple. Podemos iniciar el estudio con el tubo emergente lleno de petróleo, como se muestra en el capilar de la izquierda, o con ese tubo lleno de agua, conforme se puede apreciar en el capilar de la derecha. En el primer caso, se produce el ascenso capilar de agua hasta que el peso de la columna hidrostática equilibra lo que podríamos llamar el tirón capilar. En el segundo caso, lo que se produce es un descenso de la columna de agua hasta que, en el equilibrio, se llega al mismo nivel de la interfase agua-petróleo. El primer desplazamiento, en el que la fase mojante desplaza a la no mojante, se denomina imbibición. Y el segundo desplazamiento, con la fase no mojante ocupando parte de los espacios que llenaba la fase mojante, se identifica como drenaje. Como ya vimos, el contacto final de fases es el mismo con ambas historias de saturación. Dicho de otra forma, si estamos trabajando con tubos de diámetro uniforme, no existen diferencias entre las curvas de drenaje e imbibición y, en consecuencia, no se presentan los fenómenos de histéresis capilar que veremos a continuación. Si ahora consideramos un par de capilares idénticos a los anteriores, excepto por un engrosamiento central, el ascenso capilar se detiene en el engrosamiento y se produce un cambio en la curvatura de la interfase que analizaremos más adelante, mientras que el drenaje llega al mismo punto que en el escenario anterior, de modo que se observa una diferencia significativa entre los procesos de imbibición y de drenaje. Podemos apreciar que un cambio muy pequeño es suficiente para diferenciar la saturación de fluidos que se obtiene en los procesos de imbibición y de drenaje. En los sistemas porales reales, donde además se agregan entrecruzamientos y poros solo parcialmente comunicados con el resto de la red capilar, la diferenciación genera lo que se conoce como curvas o fenómenos de histéresis capilar. A nivel de laboratorio, cuando se grafica la saturación de agua de una muestra sometida a presiones crecientes de la fase no mojante, petróleo, a medida que crece la diferencia de presión entre las fases, identificada como presión capilar, y una vez que se supera la presión umbral establecida por los capilares de mayor diámetro, se obtiene una curva de drenaje como la que estamos viendo. Si detenemos el aumento de presión capilar en un punto cualquiera de la curva y comenzamos
a disminuir la presión aplicada a la fase petróleo, comienza a generarse una segunda curva, ahora de imbibición, pues crece la saturación de fase mojante durante la experiencia. Si una vez que llegamos a un mínimo de la presión de petróleo, comenzamos a aumentar nuevamente la presión de este fluido, se obtienen valores que dan lugar a una segunda curva de drenaje marcadamente diferente de la inicial. Al alcanzar la presión en la que inicialmente se había interrumpido el proceso, se obtiene un ciclo cerrado de histéresis entre estas dos nuevas curvas. Este ciclo puede recorrerse numerosas veces y siempre va a generar el mismo circuito de saturaciones y presiones capilares. Si a continuación retomamos el incremento de las presiones de petróleo, continúa la curva de drenaje original o primaria sin que haya ninguna indicación de que el proceso se hubiera interrumpido momentáneamente. Al finalizar el proceso de incremento de presión y alcanzar la saturación de agua irreductible, es posible obtener una nueva curva de imbibición que difiere de la que obtuvimos en la etapa intermedia, como vimos anteriormente. Como dato adicional, es conveniente observar que curvas equivalentes a las dos que analizamos en el punto intermedio de presiones se pueden obtener partiendo de cualquier punto intermedio. De este modo resulta evidente que cualquier medio poroso, con el juego de fluidos que se analice, tiene asociadas innumerables curvas de presión capilar. Entonces, ¿por qué hablamos rutinariamente de la curva de presión capilar de un determinado medio poroso? Simplemente porque damos por sentado que estamos hablando de un único proceso de drenaje y un único proceso de imbibición. Regularmente son los que corresponden a la curva primaria de drenaje y la curva asociada de imbibición a partir de la condición de saturación de agua irreductible. Sin embargo, es importante tener presente que los reservorios, por razones que iremos analizando, pueden sufrir muchos procesos de histéresis capilar a lo largo de los eventos geológicos que comienzan con la acumulación primaria, pero que rara vez quedan congelados en esta primera situación. Por ahora, lo más importante a rescatar de estos análisis es que las dos curvas de imbibición que estamos viendo, ambas asociadas a la curva de drenaje primaria, conducen a valores muy diferentes de saturación residual de petróleo. Esta situación se presenta siempre como consecuencia de que al aumentar la presión capilar se van invadiendo poros de diámetros más y más pequeños. En consecuencia, cuando comienza la imbibición desde un punto intermedio de la curva de drenaje primaria, hay una parte de la red poral, la de poros menores a determinado diámetro, que no alcanza a recibir una carga de petróleo. Esa parte de la estructura poral no puede aportar petróleo residual, puesto que nunca tuvo petróleo. Por otra parte, al completarse la curva de drenaje, toda la estructura poral comunicada tuvo posibilidades de entrampar petróleo y, por lo tanto, puede contribuir a la saturación de petróleo residual durante la posterior imbibición. En pocas palabras, cuanto más petróleo ingresa a la red poral, más petróleo residual se obtiene durante el desplazamiento con una fase invisible. La consecuencia directa de este análisis es que la saturación residual de petróleo no es solo una propiedad del medio poroso y del juego de fluidos que lo inundan. La historia de saturaciones también interviene en la generación de la saturación residual de petróleo. Volviendo a la curva de distribución de fluidos, es importante analizar algunas de las diferencias más significativas que presenta con respecto a la curva de presión capilar. En el laboratorio, toda la curva de presión capilar se mide sobre una misma muestra. En consecuencia, a nivel de laboratorio, se informa un único valor de saturación residual de petróleo para cada muestra. En cambio, a nivel de reservorio, cada nivel, aunque el reservorio sea homogéneo, tiene su propia historia de saturaciones. En consecuencia, cada nivel dentro de la zona de transición capilar tiene su propio valor de petróleo residual como respuesta a un proceso de imbibición. Veremos más adelante cómo impacta esta característica en los escenarios reales cuando se intenta compatibilizarlos con las curvas de presión capilar de laboratorio. Las conclusiones principales podemos resumir en los siguientes puntos. No existe una única curva de presión capilar para un determinado medio poroso y un determinado juego de fluidos. Cada escenario real tiene tantas curvas de presión capilar como historias de saturaciones. El valor de petróleo residual no es una propiedad que depende solo del medio poroso y del juego de fluidos. Y por último,
Hay diferencias muy marcadas entre lo que identificamos como curva de presión capilar y la curva de distribución de fluidos en un reservorio. Los siguientes desarrollos, que completan las ideas esbozadas en estas primeras presentaciones, incluyen la distribución de fluidos en escenarios heterogéneos y la forma en que se puede o no hacer promedios de curvas de presión capilar. Esto último es otro episodio de la saga Matemáticas versus Realidad Física.